Bueno, buenas noches a todos. A nombre de Cafetería El Péndulo y del Departamento de Coordinación Cultural que represento, me da muchísimo gusto darles a todos ustedes la bienvenida a la presentación del libro Nuestro Derecho a Existir, de Yael Vinitri. Felicidades, Yael, por este libro. Además vienen desde Israel junto con Jack, su esposo. Nos da muchísimo gusto que estén aquí. Deseamos mucho éxito para tu libro. Participan con Yael en el foro el doctor Francisco Gil White, antropólogo social e historiador. Bienvenido, Francisco, es un honor tenerte aquí. Billy Mann, historiadora. Muchísimas gracias, Billy, qué gusto volverte a ver. Y Jonathan Lurgo, que va a moderar la mesa y que es emprendedor social. Por lo general, hacemos todos los eventos en lugares que son casas de nosotros, de la comunidad judía. Y el péndulo se siente como una extensión de las casas. Entonces, bueno, hoy tenemos el privilegio de tener a Yael desde Israel. Y pues nada, vas a ser la última en hablar, porque cambiamos el orden, es una sorpresa, para que por favor el público vaya viendo que historias quisieran hacerle más preguntas a él, cuáles son verdad, cuáles no es cierto. Y bueno, Billy también historiadora, que nos va a dar una perspectiva muy profunda de una parte del libro. Y Francisco Gil White, también historiador, antropólogo, una celebridad en ascenso en el mundo de los geeks. Y se juntan increíble las perspectivas de ustedes en una historia que está contada a partir de nombres, pero que en realidad habla del proceso histórico de un pueblo que se refleja en el día con día de esas mismas personas, y que de una forma hermosísima, estaba contando a Billy que se me salieron un par de lágrimas de repente leer, y los mandaron al Colegio Israelita de México, y esto pasó en el DEFOR, y sientes la historia en carne propia. Entonces, hermosísimo que hayas escrito el libro. Gracias por haberlo hecho. Buenas noches. Quisiera comenzar diciendo que estoy muy contenta de estar hoy aquí. Gracias, Yael, por invitarme. Leí con gran interés el libro. Tengo que confesar que no me sorprende nada que Yael se haya dedicado a escribir esta novela y a publicarla exitosamente. Aunque fuimos siempre a la misma escuela y éramos de la misma generación, no fue hasta la secundaria que nos hicimos buenas amigas. Sin lugar a dudas, teníamos y compartíamos muchos intereses en común. Siempre me asombró su capacidad de análisis, su curiosidad, su entrega, dedicación y tenacidad en todo lo que hacía. Fue la mejor en patinaje, en gimnasia, en atletismo, en mecanografía y no se diga en los estudios. Siempre la veías en primera fila, tomando apuntes meticulosamente, preguntando y cuestionando a los profesores. Recuerdo que cuando nadie tenía interés en entrar al laboratorio de biología y química, ella estaba en primera fila disecando una rana o haciendo un experimento con gas butano con su bata blanca perfectamente planchada. Bueno, ¿y a qué voy con todo esto? Que al leer la novela me adentré en un mundo que tenía yo guardado en el baúl de los recuerdos. Me transporté a ese mundo que ella describe tan magistralmente de nuestra época, de la generación de niños y jóvenes que proveníamos de familias judías, en su mayoría ashkenazim, segunda y tercera generación, de la cual nuestros abuelos o padres llegaron a México con muchas dificultades, dejando atrás un pasado legendario que culminó trágicamente en el Holocausto. Todos teníamos al menos una historia que contar de nuestras familias en Europa. Pertenecíamos a la generación X, como se le denomina a los nacidos entre 1965 y 1981. Fuimos aquellos que tuvimos la oportunidad de vivir en un país como México, que cobijó a nuestros padres y les dio paz y estabilidad en todos los sentidos. Crecimos en un ambiente de Yiddishkeit. Todas nuestras vidas giraban alrededor de eso. La escuela, las fiestas religiosas y sus tradiciones,
las instituciones juveniles y el deportivo. Teníamos una cómoda y tradicional vida judía. Éramos sionistas, sabíamos que Israel era nuestra patria espiritual, pero nada en exceso, ni el sionismo ni la religión. Vivíamos sin complicaciones, no habían celulares ni computadoras, gozábamos a la familia y a los amigos, no nos faltaba ni nos sobraba nada. El latente antisemitismo ahí estaba, como siempre ha estado en la historia. Podía atacar en cualquier momento, no estábamos exentos. Sin embargo, al vivir en esta burbuja, intentábamos protegernos. Yael plasma todo esto al realizar un ejercicio literario profundo, la memoria colectiva, aquella que traemos impregnada en nuestro ADN, transgeneracional, la que transmite los recuerdos y la identidad de un determinado grupo humano, la que nos define como pueblo. Es lo que Yael pretende destacar al relatar la historia de su familia. Esa narrativa donde la memoria hace hasta lo imposible por rescatar cada detalle con el propósito de dejar así un legado. Mas, sin embargo, pienso que no hay nada más difícil y valioso que escarbar en los sentimientos y en los recuerdos más profundos de la memoria, para reflejarlos como si estuvieran a flor de piel en tiempo presente. Así, este relato se convierte en un retrato íntimo de vida, de vivencias y de sentimientos. Y para ello hay que ser muy honesto y muy valiente. Creo que eso es lo que le da sentido a esta narrativa. Una cosa es plasmar y describir por escrito los hechos tal y como sucedieron, y otra es desnudar el alma desde lo más íntimo y transmitirlo tal cual al lector. Leer la novela fue un dinámico viaje en el tiempo, desde el pasado de la familia, la vida en México, la búsqueda, una bella historia de amor, la compleja transición de una vida tradicional a una vida religiosa, una nueva vida en Israel, hasta la culminación con los trágicos eventos del 7 de octubre en Israel y sus terribles consecuencias. Nuestro derecho a existir hizo replantearme lo siguiente, que en el transcurso de la historia del pueblo judío, la determinación a existir y a tener ese derecho es incuestionable, que seguiremos siendo resilientes ante ese odio milenario que nos acecha sin piedad, y que Israel como Estado, nación y pueblo prevalecerá por siempre. En términos más personales, me deja que cada individuo tiene el derecho y el libre albedrío de elegir su camino como le plazca. Me permito terminar citando al grandioso Jorge Luis Borges, que dice: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento que el hombre sabe para siempre quién es. Gracias, Yael, por permitirme reencontrarme contigo a través de la lectura. Gracias por tu amistad. Muchas gracias. Hay algo muy curioso en lo que dices, es la forma en la que no nada más narras esto a partir de tu familia, sino que también es una transformación personal que de alguna forma ahorita como pueblo judío estamos viviendo una transformación, cada quien en su persona, pero también como pueblo entero a raíz de lo que pasó el 7 de octubre. Entonces, gracias, Vini. Y Francisco, pues por favor, ya tienes un té. Estamos listos. Buenas noches a todos. Ha sido un enorme placer para mí leer la novela de Yael. Yo no la conocía. Cuando me solicitaron venir a presentar este libro, tampoco estaba seguro quién era el autor. Y pues vi la portada, vi el título, Nuestro Derecho de Existir. Dije, bueno, pues sí, yo estoy trabajando para que ese derecho exista. Me gusta el título, estoy de acuerdo con el mensaje. Dije, yo creo que sí, puedo presentar un libro así. Entonces accedí, pero todavía no lo había leído. Y conforme lo empecé a leer, me fue sucediendo, al ir pasando las páginas,
que entre más leía, más honrado me sentía de haber sido invitado a presentar este libro, porque me parecía que era un libro muy bien escrito, pero además profundo, y que estaba logrando hacer algo muy difícil. Me hizo recordar los libros de Ken Follett, que me han gustado mucho, los pilares de la tierra y las secuelas, porque Ken Follett lo que hace en esa serie de libros es que va siguiendo varias generaciones de una familia, y entonces a cada generación le da un drama y una historia y un conflicto a resolver, etc. Es una historia que sucede en la Edad Media, y van pasando los siglos, y entonces los protagonistas se van volviendo, pues en un libro son los de una generación, ¿no? Y luego en el siguiente libro son los hijos o son los nietos, y más tarde ya son los tataranietos, etcétera, pero a cada generación le da una historia, y mientras te va dibujando con mucho detalle y mucha riqueza el momento histórico de cada una de esas generaciones, de estas familias que va siguiendo, ¿no? Y eso que hizo Ken Follett también me gustó mucho. Me parece que lo que hizo Yael es más difícil que lo que hizo Ken Follett, porque Yael comprime la historia de varias generaciones de una familia en un mismo libro. Y entonces aquí no hay un protagonista como tal que recorra todo el libro de Yael, sino que el protagonista más bien es el hilo narrativo de las experiencias de las generaciones de esta familia, y lo une las historias con algunos detalles poéticos de las biografías de estos personajes, y lo que te transmite es una vida judía, la experiencia de una vida judía a través de ir siguiendo a esta familia en sus distintas generaciones, y te vas enterando entonces de lo que fueron las experiencias de los judíos en el siglo XX y siglo XXI. También está, como decía Johnny, la transformación personal de Yael. Yo sé que Yael no nos va a decir qué partes son biográficas y cuáles no, pero obviamente que hay muchos hechos reales, autobiográficos en esta historia, y a través de esa transformación personal vamos aprendiendo cuáles son algunos de los retos de una vida judía en el siglo XX y en el siglo XXI, porque hay muchos distintos acercamientos o alejamientos del judaísmo que viven distintos judíos en distintos contextos, y a través de la experiencia que narra Yael podemos ver las tensiones que se producen en estos acercamientos y en estos alejamientos. Y ahí yo siento un punto de contacto con Yael, porque igual que ella, yo me he venido acercando cada vez más al judaísmo, y hay muchas estaciones de arribo en el proceso de acercamiento al judaísmo, y no se tiene que recorrer ninguna distancia necesariamente, sino que en la diversidad de práctica y de observancia del pueblo judío hay distintos puntos de arribo. Y entonces pues uno puede unirse a la ortodoxia como hizo Yael, o a la ultra ortodoxia, o no tan ortodoxo, o conservador, o más o menos, y hay distintos niveles de observancia que para la comodidad que necesita cada individuo, y yo creo que eso es bueno. A mí siempre me ha gustado mucho la actitud del movimiento de Chabad, porque ellos los llaman ultraortodoxos, y lo son, pero a ellos no les importa demasiado que la gente esté totalmente de acuerdo con ellos, ni que adopte todas las normas que ellos están observando, sino que les emociona mucho que la gente se acerque cualquier distancia al judaísmo, ¿no? Porque ellos lo que quieren es que haya más conocimiento de la Torá y más acercamiento a la Torá. Y yo comulgo mucho con eso, y la estación de arribo para mí es la comunidad de los Bnei Noach, de los hijos de Noé, que somos gentiles, no nos convertimos al judaísmo, pero reconocemos al Dios de Israel como el Dios verdadero, y al pueblo judío como el pueblo de Dios.
aplican las 7 leyes de Noé, que son las leyes básicas de la ética, de respetar el derecho ajeno, de amar al prójimo como uno mismo. Y la 7ª ley, que es muy importante, es una ley que dice que tenemos que establecer sistemas legales, ¿no? Para nosotros, que pues no van a ser idénticos a la ley de Moisés, pero tienen que ser consistentes con las leyes de Noé, que son el corazón de la ética, ¿no? Y por lo tanto también consistentes con el corazón de la ley de Moisés, que es el mandamiento Levítico 19-18, como lo explicó el rabino Hillel hace tanto tiempo, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, les digo todo esto porque no es simplemente el derecho de existir, que lo comunica muy bien Yael a través de esta experiencia que empieza con las anécdotas de los ancestros de la comunidad Ashkenazi en el contexto de la persecución del Holocausto, y termina hilando todo eso con las experiencias que están teniendo los israelíes desde el 7 de octubre de 2023. Sí, el derecho de existir, pero yo me he convencido que es mucho más que eso, es la misión de existir, es la imperativa de existir, porque el pueblo judío es un regalo para el mundo. A mí me preguntan siempre: oye, ¿cómo te interesaste en todo esto? Y pues hay una historia biográfica mía que tiene que ver con mis estudios, interesándome en los orígenes del racismo y luego más específicamente del antisemitismo, el conflicto árabe-israelí. Pero en ese proceso, en el proceso de conocer más al pueblo judío, a mí lo que me brotó fue mucho agradecimiento por el camino heroico del pueblo judío. Y creo que esto también está en el libro de Yael. Como ella dice en algún momento, dice: somos un pueblo de cervix dura, un pueblo de cuello duro, como dicen las escrituras. Un pueblo que se rehúsa a morir, que se rehúsa a abandonar su legado cultural y religioso. Y eso es un regalo para todos nosotros, porque fue justamente del pueblo judío que aprendimos la ética. Entonces, en la historia que narra Yael, de este hilo conductor de una familia que en la generación del Holocausto pierde a mucha gente, pero algunos emigran a Estados Unidos, otros a México, aquí encuentran un refugio, se pueden desarrollar en paz, como decía Yael, en la época de los 70s, los 80s. Qué bonito vivir en un país donde pues uno puede ser judío y pues a la gente no le importa mucho, ¿no? Y puede uno olvidarse un poco de los odios y todo eso. Eso es a lo que queremos llegar, obviamente. Queremos estar en un planeta en donde los judíos pueden estar en paz y desarrollarse sin miedo, pero para llegar a ese mundo, y esto también está en el mensaje de Yael, tenemos que derrotar primero al enemigo. No nos podemos olvidar de que el enemigo no descansa, y creo yo que la educación judía requiere de esta conciencia. Es importante que ya no se repita otra vez una generación de judíos que cree que ya se acabó el problema del antisemitismo. No, el problema del antisemitismo se acaba cuando ustedes ganen, y están muy lejos de ganar. Y yo digo ganar a nivel planetario. ¿Y cuándo van a ganar? Ustedes van a ganar cuando el planeta entero haya entendido que el combate al antisemitismo es lo mismo que la defensa de la civilización occidental, de todos los valores de la tradición judio-cristiana que nos ayudaron finalmente a construir las democracias modernas, en donde se respeta el derecho del prójimo, ¿no? Donde las libertades del prójimo son importantes, y por eso nos organizamos en democracias. Y el libro de Yael cierra con esto. El libro de Yael cierra con el orgullo de los judíos israelíes de defender a su patria, para que no pueda repetirse un crimen como la Shoah. Y llamado, su libro es, de hecho, ella me lo explicó ahorita que platicamos caminando en el parque. Para ella es muy importante comunicar
comunicarle a la gente, me lo dijo, muchas de las cosas que aprendió de las investigaciones que yo estoy haciendo, pero comunicarlo a través de historias personales, porque esto es lo que puede hacer un novelista. Y esto es algo que a mí me falta. A mí me parece que lo que está haciendo Yael es un complemento increíble para el trabajo que yo hago, porque mucha gente no es conmovida realmente hasta que no experimenta de forma vicaria la experiencia de otros en primera persona, ¿no? Que es lo que nos ayuda a ver un novelista. Un novelista nos pone en los zapatos de un personaje y nos hace ver la vida a través de sus ojos, y de pronto podemos realmente experimentar esa empatía que las estadísticas y las historias contadas un poco desde arriba no nos dejan sentir, ¿no? Entonces me encanta que Yael haya aprendido cosas útiles sobre la experiencia de su pueblo y la defensa de su pueblo a través de mi trabajo, y que haya querido incluir algunas de esas lecciones en una historia que nos mete a nosotros a las experiencias de unos personajes, nos mete en primera persona a la trayectoria de lo que ha sido vivir una vida judía en el siglo XX-XXI. Estoy muy agradecido por un libro tan bonito que escribiste. Está realmente tiene mucho talento, Yael. A mí me atrapó mucho su prosa. Andaba yo ansioso por ver qué va a pasar. Creo que les va a pasar lo mismo. Los invito a que lo lean. Lo van a disfrutar muchísimo. Y nuevamente, muchas gracias por escribir este libro. Gracias, Francisco. Hay muchas cosas muy hermosas que voy a recalcar. De entrada fue cómo lograste, como dice Francisco, condensar tanta sabiduría en las generaciones de tu familia. Pero algo que me cayó al 20 mientras estabas hablando fue que, gracias a Dios, ustedes tienen hijos. Eso quiere decir que la historia continúa. Y como me contabas ayer en la llave, que tu familia guardó todos estos archivos y todas estas fotos y todas estas anécdotas, que tú tuviste ahora sí que agarrar el bonche y ponerte a investigar y de ahí sacar historias. Como que yo, la lección, además de el disfrute total del libro, que de verdad atrapa, y yo pecaba de ver los capítulos, entonces decía boda, baby, entonces como que, dice, mira, ya sé a dónde va esto, pero es que nosotros podemos estar hoy guardando la información de nuestra familia, de la historia que pasó en el trabajo, de lo que le pasó a la maestra, y no sabemos en qué se va a convertir eso. Entonces también es una lección de el derecho de existir, es una decisión que tomamos y que después no sabemos cómo esa semilla va a crecer. Entonces, pues, gracias, Francisco, y ahora sí, dejamos lo mejor para el final. ¿Se oye? Sí. Gracias a la familia y amigos por acompañarme en esta noche tan significativa para mí. A Francisco Gil White, doctor en antropología social e historiador, persona que admiro mucho por la gran valentía que demuestra al defender sus puntos de vista basados en un estudio serio y comprometido con la realidad, de acuerdo con sus principios éticos y morales. A Jonathan Nurko por ayudarnos a organizar el evento. A Billy Mam, amiga de la infancia e historiadora. A Jenny Ace, coordinadora cultural del Péndulo. A Joavic y a Katia, mis cuñados, por su constante apoyo y ayuda en general y en la realización de este evento en particular. A mi suegra Rosy, por estar siempre ahí, brindándome sabios consejos y palabras de aliento. A Jack, mi esposo y compañero de toda la vida, por creer en mí, algo que yo no siempre hago. A Dios, por estar siempre conmigo, a mi lado, sosteniéndome. Este libro es un homenaje a mis padres y abuelos, un intento por recuperar al individuo
del acontecer histórico y rescatarlo, como lo escribo al inicio de la novela, del anonimato, recordando su vida, sus sueños, sus zapatos. Nuestro derecho a existir como individuos y como pueblos nos es otorgado en el momento de nuestra creación. Es intrínseco e inalienable. Es una reafirmación de vida. Para comprender este concepto, esta novela relata historias de las vidas de personas comunes y corrientes insertadas en el tempestuoso acontecer histórico que prevalecía en el siglo XX y hasta nuestros días. En ocasiones cruel y desgarrador, en otras tregua y respiro, que los llevará a tomar decisiones dramáticas que afectarán sus vidas y la de su descendencia por generaciones a seguir. La historia comienza con el relato de una familia judía que enfrenta las convulsionantes oleadas que sacudieron Europa después de la Revolución Rusa y durante el nazismo, para después gozar de la calma de un país, en este caso México, que les abrió sus puertas y les brindó una tregua, un respiro a su constante amenaza física y emocional. Esta novela es un intento por señalar los procesos históricos que son influenciados por un discurso que conlleva al odio y termina mal, tanto a nivel colectivo, expulsiones, matanzas, genocidio, como a nivel individual, la baja autoestima, la desazón y la tristeza. Es una lucha por las libertades, en contra del totalitarismo que pretende a nivel estatal despojar al individuo de su derecho a la autodeterminación en cuanto a sus creencias, la posibilidad de expresarse, su forma de vestir, pensar, amar, y que lo deja sin conciencia propia, abandonándose a sí mismo y convirtiéndose en herramienta o esclavo de unos pocos que pretenden dominarlo y destruirlo. Y a nivel personal es una lucha interior por descubrir la propia piel, el camino a seguir, sin el yugo de vivir para satisfacer el deseo del otro, cometiendo errores y aciertos, con la plena conciencia y satisfacción de haber decidido por sí mismo su camino a seguir. El desenlace es uno en constante transformación, convulsionado por la perpetua ebullición que prevalece en el Oriente Medio. Ni un día sin tregua, ni un día de ocio y descanso. Una lucha constante por explicar al mundo los derechos que tienen los judíos de existir en su tierra ancestral, en un territorio tan pequeño que en el mapa del Atlas no cabe la palabra Israel, sin la continua amenaza de ser atacados por los países vecinos. Sin ignorar tampoco el derecho que tienen otros pueblos de vivir en el área, mas no a costa del sacrificio de sus propias vidas, de ser lanzados al mar y dejar de existir. Por último, este libro está dedicado principalmente al israelí común y corriente, al que camina por las calles malhumorado por el calor, al que grita en los supermercados y en el banco si no recibe el trato que cree merecer, al que habla a regañadientes, pero también al que tiene el corazón más grande del mundo. El típico israelí no pasará junto a ti sin ayudarte si lo necesitas. Te dará palabras de aliento, te brindará una sonrisa franca. Me topo a diario con el típico israelí. Es aquel que me llamó agitando su mano para que me resguarde junto con él de los misiles balísticos lanzados por Irán el pasado 1 de octubre. Una lluvia de luces psicodélicas explotaba en el cielo sobre nuestras cabezas y a unos cuantos metros de distancia, ambos acostados pecho tierra, debajo del acotamiento de la autopista número 2, de regreso de mi trabajo a casa, diciendo salmos del rey David y el Shema Israel, pensando que esos serán nuestros últimos momentos. Mendel me dijo que se llama. Yael, le respondí, como mi hija mayor. Corre a tu automóvil. Se calmó un poco el ataque, que llegues con bien a casa. A los 5 minutos la misma escena se repite
con otro típico israelí. Ven aquí, debajo del puente es más seguro, me dijo un señor llamado Abraham. A nuestros lados, hombres y mujeres acostados pecho tierra, cubriendo sus cabezas con las palmas de sus manos. Loro Selamut, no quiero morir. ¿Cómo agradecerles a ellos y a los padres y viudas que sacrificaron lo más valioso que poseían, a sus hijos y esposos, para que yo y mi familia podamos caminar sin miedo a ser secuestrados y bombardeados a cada instante? ¿Cómo agradecerles a quienes dieron sus cortas vidas por mí? Este libro es el grito de dolor de un pueblo que aspira a vivir, existir en paz y armonía, creando avances científicos, artísticos, tecnológicos, sin miedo a ser atacados continuamente, siendo luz para las naciones, ejemplo de ética y moral. Este libro es también la esperanza de un futuro mejor, en el que se concreticen las plegarias de una niña de 5 años, que le pedía a Dios, mientras regaba las plantas del jardín, que no haya más guerras, que los judíos y los árabes vivan en paz.